Hoy lunes 6 de noviembre del 2023. Nos encontramos como todos los lunes en la oficina parlamentaria de Patria para Todos y como siempre Venezuela con noticias, con sorpresas, con hechos importantes. Y hoy 6 de noviembre Venezuela y el pueblo venezolano inicia una ruta extraordinaria. Es un hecho histórico que tal vez ha ocurrido en pocos lugares del mundo, que el pueblo venezolano decida por el voto, la paz de la República, la recuperación del territorio Esequibo y hacer posible la diplomacia de paz. Es importante señalar lo siguiente: ¿por qué y para qué el referéndum consultivo? Que se inicia hoy, 6 de noviembre, y finaliza el 3 de diciembre con el voto masivo del pueblo venezolano. Recordamos a nuestro pueblo que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela convocó al pueblo venezolano y al Consejo Nacional Electoral a organizar un referéndum consultivo para recuperar el Esequibo venezolano. ¿Por qué y para qué el referéndum consultivo? Importante señalar que de acuerdo a nuestra Constitución, que nos da en el año 1999 un modelo participativo y protagónico, las decisiones de especial trascendencia de la República deben ser consultadas con el pueblo venezolano. Y en este caso nos encontramos en un momento de especial trascendencia. Todo aquel momento donde se requiere escuchar la opinión del Estado, su constitución, el jefe del Estado, requiere escuchar al pueblo venezolano, debe ser convocado. Y en Venezuela, el pueblo, el gobierno, sus instituciones no le temen a la voz del pueblo, muy por el contrario. Con ella se alimenta y con ella construye las grandes decisiones. Para eso tenemos una serie de referéndums en la Constitución de la República. Y el artículo 71 establece que en aquellos temas, repito, de especial trascendencia, el pueblo debe opinar. Es decir, construir juntos la decisión sobre un hecho que nos supera a todos. En segundo lugar, porque teniendo en cuenta, como ya habíamos dicho, que el referendo está absolutamente enfocado para la recuperación de la paz, desde las decisiones políticas, diplomáticas, la recuperación del territorio Esequibo venezolano, que nuestro nació con Venezuela, en el marco de las 8 provincias convertidas, en primer lugar en Capitanía General de Venezuela, y luego a partir de 1810 en República, hasta 1830 podemos hacer esas referencias, y a partir de allí todas las constituciones que se han hecho en este momento, se ha dicho que el territorio de Venezuela es el mismo que teníamos en el marco de la Capitanía General de Venezuela, así organizado por la corona española. Posteriormente, las ambiciones imperiales del Reino Unido o de la Gran Bretaña en aquel momento construyeron una situación de fraude arbitral que Venezuela jamás, cuando hablamos de Venezuela, hablamos de su pueblo, hablamos de sus instituciones, hablamos de su gobierno, hablamos de sus presidentes. Jamás ninguna autoridad ha reconocido la validez de ese fraude arbitral, nulo de toda nulidad. Y por ello, en ese marco, tomando en cuenta que es un derecho participar en la decisión, también es importante decirlo a todos los venezolanos. Es un deber
un compromiso y una honra salir y defender nuestro territorio, nuestro exequivo, nuestra soberanía, la integridad territorial, de la participación política. Por lo tanto, aquellos que por alguna razón, un poco confundidos seguramente, consideren que no tienen por qué ir a votar, sí tienen que ir a votar porque tiene doble modalidad. El derecho de participar y dar su opinión, pero además está obligado, comprometido, más que obligado, comprometido desde el alma a defender el territorio, su patria. Nadie que se llame ciudadano de un país puede rehusar la oportunidad de defender la patria con el voto, con la participación. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque evidentemente, y esto lo voy a decir con toda responsabilidad, los mismos autores intelectuales y materiales de la tragedia que ha ocurrido contra el pueblo palestino son exactamente los mismos que pretenden validar con la Corte Internacional de Justicia el fraude que ya vivimos en 1899. Es muy importante, por eso, nuestro compromiso, nuestro amor profundo de defender el territorio. Algunos dicen, hemos perdido territorio. Hemos perdido territorio. Vamos a permitir que eso continúe. Eso está en nuestras manos. Y nuestras instituciones deben estar consultando, ejerciendo uno de sus deberes, consultar al pueblo qué hacer. ¿Por qué? Porque también es una pregunta que la gente se hace. ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se hizo el referéndum antes y por qué se hace ahora? Bueno, eso es muy importante decir con todas las palabras. Hasta 2015, el año 2015, hace unos años atrás, Venezuela y Guyana venían cumpliendo entre las diferencias normales en el ámbito diplomático, venían siguiendo, cumpliendo con el mecanismo del buen oficiante, que es un mecanismo, parte de los mecanismos establecidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Es más, hay que decirlo, si algunos interesados dicen, yo voy a buscar la Carta de Naciones Unidas, busco el artículo 33, se darán cuenta que los buenos oficios no están allí. Pero es común en la historia diplomática utilizar los buenos oficios. ¿Por qué los buenos oficios? Porque Guyana no aceptaba otro mecanismo que no fuera iniciar los buenos oficios. Y como las partes deben ponerse de acuerdo, Venezuela propuso buenos oficios y Guyana aceptó. De mutuo convenimiento. El Acuerdo de Ginebra es un documento extraordinario, para comenzar, hay que señalarlo, porque sustituye el fraude arbitral de 1899. Lo sustituye absolutamente. ¿Por qué? Porque el laudo arbitral decía, entre esa trampa grosera, vulgar, insolente que hicieron contra Venezuela, Reino Unido y Estados Unidos, con el apoyo de un prócer del zar ruso entonces, de Frédéric Martens, nos despojaron un territorio que nos pertenecía desde la Capitanía General de Venezuela en 1777 hasta ese momento que ocurrió en 1890. Entonces, el planteamiento es que habíamos estado trabajando los buenos oficios siempre con un oficiante. El tercer buen oficiante murió de repente. El único que realmente había hecho una propuesta concreta para que las dos partes nos sentáramos a ver cómo podíamos resolver de manera práctica, amigable, como está contenido en el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra, como decía, sustituyó el laudo arbitral
arbitral, y ese acuerdo dice, artículo 5, numeral 2, ese territorio debe ser distribuido, debe haber una solución entre las partes favorable, satisfactoria, y ninguno de las partes puede tomar decisiones unilaterales. Es decir, mientras en el acto arbitral el territorio había sido consignado fraudulentamente por el Reino Unido, el Acuerdo de Ginebra hace todo lo contrario. A ninguno le pertenece jurídicamente, aunque nosotros tenemos cómo demostrar históricamente, jurídicamente y diplomáticamente que es nuestro, pero el acuerdo fue ese. Logramos un paso extraordinario, habíamos perdido esa oportunidad y recuperamos la oportunidad de rescatar nuestro territorio. No es cualquier territorio, es uno que nuestros próceres, nuestro padre libertador, lucharon, entregaron sus vidas para que nosotros pudiéramos acá. No nos lo regalaron. Hay varios países que cumplen decirlo. A Brasil le regalaron la independencia. Eso no lo descalifica, sino que el rey de Portugal, huyendo de la guerra napoleónica, se fue a Portugal, abandonó Portugal y se fue a Brasil. Y un día decidió irse, pero ya habiendo sido derrotado Napoleón, decidió irse y quedó y declaró independiente. Lo que quiero decir es que hubo gente sacrificando sus vidas por lograr la independencia. En el caso de Venezuela sí, entregaron sus vidas, nos duele, está en nuestros ADN. Nuestros niños y nuestras niñas crecen escuchando el himno nacional y además que el Esequibo es nuestro. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, se le enseña la historia, se le enseña la geografía. Por lo tanto, no es un capricho. Entonces, estamos en el Acuerdo de Ginebra con todos los medios posibles. Y además, dentro de los medios que están ya en una hilera muy clara, numerados, primero después de buenos oficios vendría la negociación directa, vendría la mediación, la investigación y una serie de otros mecanismos, entre ellos ir a un órgano jurisdiccional o un arreglo regional, es decir, CELAC. Imagínense ustedes sentándonos las dos partes en el marco de la CELAC como hermanos buscando una solución mutuamente satisfactoria. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, en el año 2015, todos recordarán, muere Norman Girvan en diciembre de 2014, y comienza la guerra contra Venezuela gracias a la derecha violenta en Venezuela, fuimos declarados enemigos de Estados Unidos, enemigos históricos, amenazas, ni siquiera enemigos, amenazas. Y una operación para tratar de apoderarse del territorio venezolano del Esequibo, como han hecho con Palestina. Esa es la historia, no es inventado. ¿Quiénes fueron contra Palestina? Reino Unido, Estados Unidos, y lo mismo está tratando de hacer en Venezuela. Por eso es tan importante que se conozca por qué ahorita el referéndum. En ese marco, en el año 2015, comienza Guyana a decir, bueno, yo no quiero. Murió Norman Girvan, que era jamaiquino, que había sido propuesto por Guyana. Y Norman Girvan es jamaiquino, es de Jamaica, un jurista, era un gran jurista, con una visión contundente de importancia geopolítica de América Latina. Y por qué era necesario resolver los conflictos amigablemente. Y le puso todo su corazón. Cuando nos sientan los dos países con una propuesta, un método pedagógico, porque hay soluciones que se han hecho, se han construido en otros lugares del mundo, no habla tanto, vamos a ver qué te parece este y qué te parece este ejercicio. Murió, de repente nadie sabe cómo. Y Guyana se siente libre de decir, yo no quiero buenos oficios. Diplomáticamente eso no podía ocurrir, porque el proponente fue él y apenas estaba comenzando la gestión de Norman Girvan. Porque si uno dice, bueno, el buen oficiante no hizo nada, realmente no apoyó, no crecimos, no avanzamos, pero no sucedió. Por lo tanto, ahí hay un dato encerrado que hay que preguntar. Si a partir de allí cambió todo.
Guyana se niega a continuar con los mecanismos que correspondían diplomáticamente. ¿Cuál era? Necesariamente era la negociación directa, porque en una parte del acuerdo de Ginebra, en el artículo 4, dice sucesivamente. Se iban a aprobar los mecanismos sucesivamente, por lo tanto no podía saltarse de buenos oficios al órgano jurisdiccional. También hay que decir, la Carta de Naciones Unidas dice, es importante decir esto, la Carta de Naciones Unidas dice, si bien la Corte Internacional de Justicia es un órgano de Naciones Unidas, los países no están obligados a acudir a la Corte Internacional de Justicia. Pueden ir a otro órgano jurisdiccional. Y el artículo 33, que pudiera haber dicho buenos oficios, negociación directa, mediación y la Corte Internacional de Justicia, eso no lo dice. No lo dice. Lo que pudiera haber hecho el secretario general es decir, mira, yo propongo esto, pero él puede proponer lo que sea, porque es parte del método, pero las partes tenían que estar de acuerdo, mutuo convenimiento, y Venezuela escribió una carta y decir acepto la capacidad contenciosa de la Corte. Eso no ocurrió, pero como Estados Unidos se queda sin petróleo y sin energía, ya tenían pensado la guerra contra Rusia, necesitaban tener un soporte y pensaban que iba a ser fácil. Así de sencillo es esto, geopolíticamente hablando. Y Venezuela resistió, Venezuela se niega, porque esto no por capricho, desde la Cuarta República, no es un hecho del capricho del presidente Chávez o Nicolás Maduro Moro, desde la Cuarta República, las constituciones han señalado que está prohibido que la soberanía y los temas de integridad territorial lo decida un tercero, porque no queremos repetir la tragedia del fraude arbitral. Y ellos pretenden llevarlo al fraude arbitral a través de la Corte, y no lo podemos aceptar, lo prohíbe la Constitución. Ahora bien, nos imponen la Corte Internacional de Justicia. Venezuela ha asistido diciendo no aceptamos el contencioso de la Corte. Avanzan ellos, desconocen una objeción preliminar dentro de lo que son los mecanismos de la Corte Internacional de Justicia. Ellos continúan. ¿Y por qué el referéndum no es capricho? Porque los que pretenden engañar a nuestro pueblo no están actuando correctamente. Si las constituciones históricamente han dicho ningún tercero puede decidir sobre nuestra soberanía y sobre nuestro territorio, y el 6 de abril del 2024 tenemos que acudir de acuerdo a los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué hace el presidente? Caprichosamente él solito decide irse cuando la historia, la diplomacia, la política, el sentimiento popular dice no. Bueno, yo creo que lo más inteligente que ha hecho la Asamblea Nacional es convocar al pueblo, que el pueblo se exprese. La responsabilidad por una razón muy sencilla, no es capricho. La Constitución establece, tiene artículos sobre los derechos y los deberes de los ciudadanos, pero también tiene un capítulo sobre la seguridad y la defensa de la paz. Es un deber de todos los venezolanos acudir a ese referéndum consultivo y decir sí, y marcar 5 veces sí, porque el que marque no es venezolano. Y aunque no lo sepa, porque eso no se va a saber, tú lo sientes. El que vota no está de alguna manera renunciante a la nacionalidad venezolana. Es un crimen y es una decisión que va a tomar la persona consigo misma en total intimidad. Pero lo que sí sabemos es que hay un sector reducido, por fortuna para Venezuela, que mucho daño le ha hecho a Venezuela, medidas coercitivas, agresiones y tal. Pero eso es parte de la historia que se repite. Por eso la convocatoria, nosotros vamos o no vamos el 6 de abril del 2024. Corremos el riesgo de que nos aplique otra vez el fraude arbitral, porque eso es lo que va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Porque hasta ahora, apenas la Asamblea Nacional aprobó el extraordinario acuerdo, aprobado por unanimidad
Es raro cuando se aprueba en la Asamblea, como corresponde, es normal, que se aprueba una ley, un acuerdo por unanimidad. Se aprobó por unanimidad, mano alzada. Y apenas ocurrió eso, Guyana dijo que era una amenaza. Guyana, entre comillas, porque el pueblo guyanés, estoy segura, porque me ha tocado conocerlos de alguna manera, quisiera que ellos fueran consultados. No son consultados porque le temen a la voz del pueblo. Sale Reino Unido, Canadá, la cosa esa llamada Luis Almagro, pensando que es una amenaza, que ellos consideren que darle la oportunidad que el pueblo se pronuncie es una amenaza. Bueno, los desnuda de cuarto entera. Pero más aún, un comunicado, hay dos documentos que salieron recientemente que es necesario que se estudien. Primero, la Commonwealth. Commonwealth es una plataforma de países que estuvieron vinculados a la corona británica, entre ellos, además del Reino Unido, obviamente, Canadá, Australia, otros países desarrollados y otros países que señalan que es una agresión. Nosotros, por el derecho a decidir, ellos pueden considerar que eso es una agresión, el referéndum consultivo. ¿Cuál es el modelo político que tienen ellos? Y particularmente es realmente Guyana la que está detrás de ese comunicado de la Commonwealth. Guyana es parte de la Commonwealth, como todos los países del Caribe. Y además, ayer hubo un pronunciamiento muy delicado de la Asamblea de Guyana, donde cada uno de sus párrafos hay una mentira brutal. Ellos consideran que el audio está vigente. Y ellos saben, porque fueron parte, firmaron el Acuerdo de Ginebra, que con el Acuerdo de Ginebra quedó sin efecto el audio arbitral. Que Venezuela permanentemente ha pedido diálogo y ellos se han negado al diálogo. Que en el momento, desde la llegada de Chávez, nunca había habido una comisión binacional entre Venezuela y Guyana. Esa la inicia en 1999 el presidente Nicolás Maduro el presidente Chávez, teniendo como canciller a la selección de Venezuela. Se inicia un desarrollo, una relación de cooperación estrecha con Guyana por una razón sencilla, que es lo que dice el Acuerdo de Ginebra, que debe haber una relación de cooperación entre ambos. Procurar las partes reconocerse para, sentados tranquilos como amigos, como hermanos, construir una solución para defender ese territorio, para ver qué podemos hacer con la controversia que nos acerque y no que nos divida. Por eso, el referéndum, porque tenemos que ir el 6 de abril de 2024, tenemos que tener claro ya para finales de este año qué vamos a hacer. ¿Vamos o no vamos? Por eso, las cinco preguntas expresan prácticamente la historia de todo lo que ha vivido Venezuela. Ahí está recogido el sentimiento de nuestro pueblo, por lo que ha vivido. Por eso la primera pregunta, ¿está de acuerdo en desconocer nuevamente, no estoy citando textualmente, el audio arbitral, vergonzoso, bochornoso, que nos ofende y nos agrede? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Segunda respuesta, ¿está usted de acuerdo en ratificar la vigencia del Acuerdo de Ginebra que reconoce el derecho de Venezuela a esa controversia territorial? Sí. La tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo en mantener la posición histórica de Venezuela, diplomática y jurídica, de desconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia? Sí. La cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo en condenar la actitud irresponsable de Guyana violando el Acuerdo de Ginebra, actuando de manera unilateral y entregando licitaciones indebidas? Sí. Y la quinta, ¿está usted de acuerdo, el sueño de los venezolanos, en crear un estado denominado provincia de la Guayana Esequiba, y desarrollar un proyecto
darle finalmente a los venezolanos, porque son venezolanos que están en el extranjero, su cédula de identidad. Sí. Aquí está la respuesta. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, nosotros decimos, el Estado venezolano, nuestro pueblo, nuestras instituciones, está absolutamente dispuesto a construir juntos la paz. Son muchas las ocasiones donde tanto el presidente Chávez como el presidente Nicolás Maduro han procurado los espacios para conversar con Guyana, pero lamentablemente a Guyana pareciera que les hubiesen dado un golpe de Estado, porque ellos no hablan como es tanto la comunidad de la Commonwealth, uno lo entiende, que lo haya escrito la corona británica, el canciller, pero el acuerdo, la noción de urgencia, eso no lo escribieron ellos, eso lo puedo poner en tinta. No lo hicieron ellos, simplemente lo hizo la ExxonMobil. Ellos han procurado, han usado espacios en nuestros territorios, del delta Macuro, áreas marítimas, para la Starbrook, que es uno de los bloques, Starbrook, Roraima. Han utilizado nuestro territorio, no es que es de ellos, es nuestro, no es el que está en delimitación, no, nuestro. Es muy grave lo que han hecho. ¿Y qué están provocando? Están provocando. Lo que están buscando es una guerra. Que Venezuela procura una guerra, pero como nosotros nacimos de un proceso de independencia, sabemos lo que eso significa. Y por eso es importante la unidad, compañeros, porque justamente luego de la muerte de Bolívar se generaron una fractura en Venezuela, seguramente promovida por ellos mismos, por las mismas familias. Machado Zuluaga fue una de las familias que promovió la ruptura en Venezuela, y otros apellidazos que todavía están viviendo, que están en la misma postura, son los mismos, para entregar el territorio. En 1861, no lo estamos diciendo nosotros, es la historia, está escrito, Federico Mayor y otros, señalan que en esa guerra intestina en Venezuela, ahí se aprovechó el Reino Unido, dividir el Cerrado, y nos encontraron débiles, pero con voz. Nunca, en ninguna circunstancia, eso podemos dar fe, ningún gobierno aceptó ese laudo diabólico. Nunca. Una vez, el 7 de octubre de 1999, el presidente Andrade en ese momento lo rechazó el canciller, y lo rechazaron sucesivamente los gobiernos. Por lo tanto, la responsabilidad no solamente de las instituciones nacionales, es de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, consideramos nosotros abiertamente que el que no acuda ese 3 de diciembre, que yo lo dudo, porque esto es un evento histórico, una fiesta, que ante la masacre que está ocurriendo dolorosamente en Palestina, nosotros demos una lección de amor, de dignidad, de fortaleza. Para nosotros debe ser una fiesta, que podamos defender nuestra paz y nuestra soberanía, acudiendo todos a votar, sin situaciones que lamentar. Por eso decimos, el 3 de diciembre, vota 5 veces sí. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! El sol de Venezuela nace en el y bueno, a partir de hoy está en las calles de todos los 335 municipios de Venezuela el comando por Alfredo Maneiro. Ya hemos participado en diversas marchas dentro del comando. Queremos decir que nosotros tenemos el honor, la honra de ser parte del Comando Nacional Venezuela Todo. Y nos corresponde estar trabajando directamente con los integrantes del Gran Polo Patriótico a nivel de los 23 estados y de los 335 municipios. Estamos en batalla. Y esto es abierto, esto nos corresponde a una organización política. Partidos y movimientos nos sentimos muy satisfechos. Muchos partidos de la oposición han ido a sumarse al referéndum consultivo, porque es una responsabilidad de todos y de todos. Vota 5 veces sí el 3 de diciembre. El sol de Venezuela. Ya veo, ya, vamos.
El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela Nace en el Esequibo. El sol de Venezuela Nace en el Esequibo. Venezuela toda.